Ok, bienvenidos a ya el cierre del SECA 2020 online. Y en esta ocasión estoy muy contento en lo personal porque está mi sensei aquí presente, el John, que nos trae una ponencia bien bonita. ¿Cómo estás, John? ¿Qué tal, amiguitos? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Pues aquí, mira, con todo esto del problema de la pandemia, se está haciendo un SECA que la verdad está haciendo, nos está haciendo trabajar muchísimo, pero con mucho gusto estamos aquí recibiendo a todos los ponentes. No sé si lo has visto. ¿Cómo lo has visto tú? Todo ha sido muy bueno, amigo. Afortunadamente tuvieron esta idea de poderlo hacer de manera virtual. Y pues qué bueno, ¿no? Tratar de llegar con el conocimiento a las demás personas, a quienes estén interesados, siempre me hace bueno. Perfecto. Andrés, dinos algo. Pues igual Israel es un gustazo que nuestro querido amigo John, aunque ya, aunque ya está en la maestría, bueno, ya está a punto de terminar la maestría, igual siga participando con nosotros aquí y sea parte del SECA 2020, ¿sí? Igual un maestrazo tiene mucho que enseñar a todos y la verdad, digo, a mí me ha enseñado igual bastante en este tiempo que lo he podido conocer bien. Perfecto. Pues, ¿qué te parece si comenzamos? Porque se ha estado, estamos viendo que las ponencias han sido, un poquito, falta el tiempo para exponer todo lo que tienen que hacer. Exacto, sería un seca de 24 horas para que alcanzara. Sí, Perfecto, amiguitos. Entonces vamos a empezar a compartir este show, ¿va? va que va. Ok, listo. Bueno, pues empecemos. Vamos a hablar un poquito sobre algunas definiciones importantes. Técnicas profesionales y experimentales de grabación. Me gustaría empezar con algunas definiciones para que todos entendamos la manera de trabajar, ¿no? Para una grabación. Eh, Muchas veces pensamos que es fácil grabar o que puede hacerse de manera casi intuitiva, pero pues necesitamos saber algunos conceptos básicos, ¿no? Bueno, me presento para los que no hayan visto. Soy Jonathan Jiménez. Soy afortunado de ser egresado del Instituto Politécnico Nacional, de la CIME Culhuacán y pues obviamente de la Academia de Acústica, ¿no? Me da mucho gusto participar ahora de este lado. Mm, y pues creo que siempre esto tiene que ser cíclico, ¿no? Como ustedes dicen, tengo el honor de quizá compartirles un poquito de lo que sé o de lo poquito que no sé, no lo sé, confundirlos quizá un poco más, pero yo en algún momento estuve de aquel lado, entonces me gusta que esta parte se renueve. El conocimiento tiene que estar en constante tránsito porque si no se estanca, ¿no? Entonces, pues empecemos un poquito con esta parte. Vamos a una parte muy fundamental. Primero entendamos unas palabras que siempre se cambian, no se entienden de manera muy bien en cuanto a sonido y audio. Unos piensan que es exactamente lo mismo, pero pues no. El sonido específicamente pues es la propagación de una onda por una abreviación hacia un cuerpo en un medio elástico. Generalmente puede ser el aire, ¿no? Y el audio ya es el tratamiento de los sonidos. Entonces entendamos como que no son exactamente lo mismo, ni audio ni sonido. El audio es el tratamiento del sonido, o sea, es como grabación, reproducción, transmisión, almacenamiento, eso ya es audio, ¿vale? Bueno, pues ¿qué es el sonido? Pues básicamente es la perturbación que viaja a través del aire y se denomina una onda sonora. Y la forma que adapta se le conoce como forma de onda. El sonido puramente tiene un inicio de manera analógico y nosotros para tratarlo necesitamos convertirlo de manera digital. Esto con el fin de que nuestro sistema de computadoras o de lo que estemos trabajando, nuestro equipo de hardware, lo reconozca, porque ese equipo solo reconoce señales eléctricas. Entonces necesitamos de un transductor para convertir este tipo de señal en otra o este tipo de energía en otra. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es importante digitalizar el sonido? Básicamente porque necesitan tres cosas. Se puede guardar, puede copiarse y puede reproducirse. Y lo podemos tratar de manera mucho más flexible y rápida que de manera analógica. Esto se puede hacer de manera digital, se puede hacer mucho más fácil.
Conceptos un poquito básicos para entender esta parte. El principal, pues, es la frecuencia, pues es el número de vibraciones que se tiene de la señal durante un segundo. Todos ya conocemos que se mide en hertz, pero es importante tenerlo. Eh, Idealmente, el oído humano puede escuchar entre 20 Hz y 20 kHz. Ya sabemos que por muchas variaciones, la manera en la que estamos expuestos al ruido y todo lo demás, pues va decayendo de esta manera, ¿no? La amplitud, que es la cantidad de energía con la que se emite, ¿vale? Hay que tener un punto muy importante que creo que para mí sería de los más importantes en cuanto a la grabación, que es el rango dinámico. El rango dinámico es lo que tenemos el espacio que tenemos entre nuestro valor mínimo y el máximo que podamos tener dentro de nuestra grabación. Y algo importante que me gusta decir es lo del timbre, que es el que caracteriza los diferentes instrumentos y podemos diferenciar a las personas por medio de su timbre de voz. Ahora, vamos a la parte de ya sabemos que el sonido es una señal analógica y nosotros para grabarla, reproducirla, modificarla, necesitamos tenerla de manera digital con el fin que nuestra computadora la pueda entender. Entonces vamos a un punto muy importante que es la conversión de esta señal analógica a digital. Simplemente se hace por el medio de un procedimiento llamado, bueno, es PCM, que es la modulación por impulsos codificados, y se basa en 3 puntos fundamentales, que es el muestreo, la cuantificación y la codificación. Tenemos nuestra señal original analógica, se muestrea, se cuantifica y se codifica. Vamos a ir viendo poco a poco estas partes. El muestreo. En este paso nuestra señal analógica se toma como una serie de impulsos en los cuales tomamos las muestras. Simplemente tomamos, dependiendo de nuestra frecuencia de muestreo, que tomamos en cuenta que existe un teorema que se llama, bueno, el teorema de Nyquist, que nos dice para evitar la pérdida de información se tiene que tomar mínimo el doble de nuestra frecuencia original. ¿Correcto? Entonces, si nuestra frecuencia de que estemos ocupando es 20 kHz, la mínima básica sería 44 kHz, ¿correcto? Entonces, el muestreo es simplemente cuantificar por puntos nuestra señal analógica y obtener esos datos. En cuanto a la cuantificación, que es el siguiente punto, a cada valor de nuestras muestras tomadas en el punto anterior le damos un valor nosotros. Con este momento nosotros ya le estamos diciendo qué valor va a tomar al momento de las muestras anteriores. En cuanto a la codificación, ya tenemos los valores de la cuantificación y simplemente los mandamos a un código binario, que esto ya hace que sean una señal digital. Una señal digital se compone de ceros y unos, de código binario, ¿correcto? Ahora vamos, en esta parte se entiende un poquito más claro. La conversión de analógico a digital es lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si vamos a grabar una voz, es una señal análoga, necesitamos un transductor y necesitamos convertirlo a una señal digital con el fin de que nuestra computadora las pueda entender. Entonces, es muestreo, tomamos valores discretos de la amplitud de onda en intervalos de tiempo pequeños, esto con el fin de no perder ningún tipo de información. La frecuencia de muestreo, como les comento, es importante recordar el teorema de Nyquist que nos dice que es mínimo el doble de la frecuencia original. Y la resolución de bits es un punto muy importante. Se entiende como que son los escalones para cuantificar nuestra señal. Entre más escalones tenga, menos separaciones habrá entre cada cuantificación. Si nosotros lo hacemos, por ejemplo, en la imagen de la derecha se puede ver, esto solo está mostrada a 8 bits, se parece a la señal original, pero tenemos más variaciones en cuanto a los pasos que hay entre cada cuantificación. Al momento de aumentar nosotros la resolución del bit, tenemos la mayor capacidad de encontrar nuestra señal original. ¿Correcto? Ya teniendo este punto, en algún momento vamos a tener que volver a generar este sonido. Entonces, si tenemos una señal digital, posteriormente pasaremos de igual manera al hacer la conversión de digital a analógico, con el fin de que lo podamos reproducir, sea en unos altavoces, sea en unos audífonos, en toda esa parte. Entonces, necesitamos saber qué es señal analógica, convertir la señal digital y viceversa, digital, analógica. ¿Vale? Perfecto. Bueno, entonces, conversión analógico-digital, simplemente tenemos nuestra onda analógica, la digitalizamos, ya es digitalizada y se le da una serie de valores. Y al revés, cuando es de digital a analógico, tenemos los valores, se digitaliza y después se vuelve a realizar la onda analógica. Ahora, unos conceptos básicos, vamos a meternos ya en la parte de grabación. Unos dicen, ¿cómo sabes cuánto va a pesar tu archivo? ¿Cuánto va a necesitar? Entonces, vamos a un ejemplo de, sabemos cuántos ceros y unos se necesitan para almacenar
una canción de 3 minutos en una calidad de CD que la frecuencia de muestreo es a 44 o 100 kHz y a 16 bits de profundidad. Simplemente son cálculos básicos, son 3 minutos por 60 segundos, nos dan 180 segundos. 180 segundos por muestras, que son 44.100 muestras, nos da un resultado de 7.938.000 muestras de cuantificación. Después estamos viendo que lo hacemos a 16 bits de profundidad y sabemos que lo estamos haciendo a canales estéreo porque es la base que tiene una calidad de CD. Entonces nos estaría dando un total de 256.016.000 bits. Entonces, para 3 minutos de una grabación de 44.100 y 16 bits estéreo, necesitaremos los 254 millones, que es más o menos igual a unos 30 megabytes, ¿no? Entonces, eso es importante para saber, oye, cuánto necesito de espacio para grabar una canción de 3 minutos, tal. Simplemente pues, son operaciones muy básicas. Es importante saber qué profundidad de bits estamos ocupando y nuestra frecuencia de muestreo, ¿vale? Perfecto. Ahora, ¿cómo vamos a hacer que mi computadora lo entienda? Si nuestro computadora humana, que somos nosotros, lo hace de manera del sistema auditivo, ¿cómo le hago a mi computadora para que lo entienda? Necesito la manera de comunicar esa señal a mi computadora y se necesita una tarjeta de sonido o una interfaz de audio, como lo quieran decir, que esta debe cumplir 4 funciones básicas, que puede hacer reproducir archivos dentro de nuestra computadora, capturarlos, almacenarlos, generar una síntesis y procesarlos. Para eso nos va a ayudar nuestra tarjeta de sonido o interfaz, porque de manera sola nuestra computadora no es tan pro para poder hacerlo. Lo puede hacer, pero pues si queremos hacerlo de manera más profesional o de mejor categoría, necesitamos una tarjeta externa que nos ayude a esto. ¿Cómo funciona? Básicamente vamos a la parte que les acabo de decir. Necesitamos que nos transforme una señal analógica a digital y digital a analógica. Y en este proceso necesitamos un procesador de señales, sea un DSP, con el fin de que nosotros podamos modificar, manipular la señal cuando ya la tenemos de nuestra computadora. Unos elementos básicos con los que puede tener una interfaz, pues es nuestra entrada de micrófono, puede que tenga una entrada de línea, que esto nos sirve para no solo meter una señal de nuestro transductor que sirve el micrófono, sino podemos meter directamente un instrumento o otro reproductor externo, cosas así. Necesita que tenga una salida con el fin de que nosotros podamos reproducirlo. Necesita entrada para convertir de analógico a digital y salida de digital a analógico, ¿vale? Puede tener una o varias salidas, dependiendo de qué necesidades tengamos. Y pues algunos, ya las más modernas, cuentan con entradas y salidas digitales directamente, que estas pueden hacerlo, ya no necesitamos hacer tanta variación, ¿correcto? Entonces, bueno, no Correcto. sé si hasta el momento haya algo de dudas o cosas así. Pues te envía saludos Antonio Hernández, Lucy Ramos y el Gabo. Ok, saludos a todos, muchas gracias amiguitos. Un gusto haber participado en algún momento con ustedes. Bueno, entonces sigamos, ¿vale? En esta parte ya tengamos que es un DAO. Es simplemente la estación de trabajo de audio digital. Esto ya es trabajando directamente, darle nombre a las cosas en la computadora. Y normalmente las entradas se procesan mediante plugins o insertos del procesador digital de señales, mediante se van grabando. Esto ya es cuando estamos haciendo una grabación. Necesitamos el uso del DAW, que es la estación de trabajo de un audio digital. Ahora vamos a entender la grabación, vamos a empezar estas partes. Ya vimos como los principios quizá un tanto cuanto básicos, pero que es necesario saberlos. Y bueno, en la grabación, al igual que en la analógica, se necesita un punto de ruta donde tiene que pasar nuestra señal. Si vamos a llevar más procesos, se puede entender como que estas etapas, el punto fundamental de entrada siempre es nuestro nivel de ganancia, que ahorita vamos a ver un poco más específico. Entonces, es necesario saber el flujo de trabajo desde dónde va a entrar nuestra señal hasta dónde va a salir y tratar de tener un flujo de trabajo homogéneo entre todos. Eso significa que tratar de tener el nivel de entrada y de salida serían como las etapas de ganancia de nuestra señal. No es lo mismo tener la entrada y la salida a diferentes niveles. Entonces ahorita nos peleamos un poquito con eso. Simplemente es entender la ruta a la cual va a llevar nuestra señal, ¿vale? Ahora, hay que entender que cada punto que le pongamos nosotros a nuestra ruta me puede generar ganancia. Ganancia
entiéndase como el nivel que le estamos dando a nuestra señal para poderla entender. Y hay que tener aquí dos puntos fundamentales: la relación señal a ruido y el rango dinámico. Normalmente se pueden confundir, pero vamos a entender la diferencia que existe entre los dos. Siempre nos dicen que hay que tener una relación señal a ruido grande y un rango dinámico pues también elevado, pero hay que entender bien cómo funcionan estas dos partes, ¿vale? La relación señal-ruido se expresa en decibeles y es lo que existe de diferencia entre el mínimo y el máximo nivel antes de que se establezca una distorsión. Y tener en cuenta que existe el nivel de piso, que es el que se genera automáticamente al momento de nosotros manejar circuitos eléctricos. Tenemos corriente eléctrica. La corriente eléctrica genera normalmente una señal de 60 Hz. Entonces hay que entender esta parte. Existe un ruido de piso que normalmente, bueno, existe en todos de manera cuando estamos trabajando con elementos que llevan corriente eléctrica. Y simplemente es el sonido de los electrones que están pasándose de un lado al otro, ¿vale? Entonces es entender esta parte. Ruido, vamos a tener ruido de piso, nunca vamos a tener todo de manera perfecta. Y solo hay que tener que entre mayor sea nuestra relación señal a ruido de piso, entre más grande es mucho mejor, porque aquí tenemos abajo nuestra señal de piso y si tenemos un buen nivel de señal, entonces tenemos un espacio grande para poder trabajar sin que nosotros lleguemos al ruido ni que lleguemos a distorsión. Ahora, vamos a la parte del rango dinámico, es la amplitud y también se expresa en dBs y es la señal más alta que pueda manejar nuestro equipo con el que estemos trabajando antes de llegar a la distorsión. Y la parte es que el nivel de los sonidos más silenciosos no sean menores a nuestro ruido de piso que tengamos. Y puede, por ejemplo, si tenemos una señal muy baja, puede ser que nuestro nivel de piso nos enmascare nuestro nivel mínimo de señal. Entonces, hay que tener esta parte. Rango dinámico es el cual nosotros le establecemos a nuestra señal desde el mínimo que va a trabajar hasta el máximo, hasta antes que distorsione. Esto con el fin de nosotros también tener un espacio hacia arriba cuando queramos ocupar la señal antes de llegar a distorsión. Esto con el fin de tener todo de manera más clara. También teniendo en cuenta que una señal muy grave puede llegar a clipear, a distorsionar y puede que nos quede poco espacio en el headroom de nuestra ruta de señal. El headroom es la manera de nosotros le decimos a qué tanto espacio tenemos como para poder modificar la señal aumentando la ganancia. Si dejamos un headroom muy bajo, si nuestro rango dinámico lo dejamos a que sea poco headroom, esto nos deja menos posibilidad de manipular la señal. En cuanto a decir que si queremos dar ganancia a una parte, si damos más ganancia y tenemos poco headroom, nos vamos a llegar a distorsionar de manera rápida, ¿vale? Entonces, bueno, lo del headroom es simplemente a la capacidad de poder manejar picos de señal por encima del valor nominal. Por ejemplo, cuando trabajamos en consolas, si no me equivoco, Yamaha nos dice que su valor nominal es a menos 18, Allen Agit, si no me equivoco, es a menos 24 dB, y todavía me generan esa cantidad de headroom para que yo pueda trabajar con esa señal hasta antes de clipear o distorsionar. Entonces es importante saber con qué elementos estamos trabajando, entender qué headroom tiene, cuál es su valor nominal y nosotros tratar de mantenerlos en ese valor nominal con el fin de entender nuestra entrada de la señal, nuestra salida de la señal, la ruta por la cual va a ir y tratar de mantenerla en esos parámetros con el fin de que tengamos una señal correcta. Ahora, un punto fundamental no solo para grabación, sino también para audio en vivo y todas estas partes con las que estamos trabajando, es la estructura de ganancia. Simplemente entender que cuando estamos suministrando un nivel a una señal, se va generando en todos los niveles. Si tenemos muchas etapas de ganancia, entiéndase que yo conecto mi micrófono a mi preamplificador que sería de la consola, ahí sería una primera etapa de preamplificación dando ganancia. Si yo paso por diferentes preamps independientes a la consola, o sea, compresores, amplificadores, ecualizadores externos o cosas así, son entradas de ganancia. Entonces hay que entender que si yo estoy mandando un buen señal nominal hacia un preamplificador externo a mi consola, pues debe de llegar en una señal nominal.
Y mi salida de igual manera tiene que ser de un valor nominal, sin tener problema con este rango dinámico que tenemos, sobre todo cuidando la estructura de ganancia. Si yo tengo muchos pasos, tratar de mantener que todos esos pasos sean homogéneos, tratar de manejar en el valor nominal. Esto con el fin de que ninguna parte me genere distorsión o cosas así. Esto significa que sea todo una ganancia unitaria, por así decirlo, que el proceso debe ser idéntico casi casi si tengo una preamplificación por ganancia, que esa misma me la está entregando al siguiente paso. No simplemente que entrego y de manera intuitiva yo le quiero dar mucha ganancia a un paso, pues eso significa que si en el primer punto de mi ruta de señal de trabajo ya tengo mucha ganancia muy alta, eso significa que ya toda mi línea va a tener una ganancia muy alta. Entonces, esto significa que ya no me va a dejar trabajar con mi señal como yo lo quisiera. Entonces, es un punto muy importante esto de la estructura de ganancia. Ahora, ¿cómo voy a obtener esta señal? Si bien, ya se vieron unas conferencias muy buenas en cuanto a los micrófonos y todo eso del compañero que nos acompañó de Pure Dynamic. Entonces, primero, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a capturar? Estamos hablando básicamente ahorita de una voz. Simplemente vamos a capturarlo a través de un transductor que todos conocemos, que es un micrófono. Tenemos que entender con qué micrófono vamos a trabajar, qué necesitamos, ¿no? El tipo de micrófono que yo quiero ocupar, si lo necesito por su lóbulo de captación omnidireccional, cardioide, hipercardioide. Las características que yo necesite para mi grabación son las que yo ocuparé. Si necesito un micrófono con mayor o menor sensibilidad, también lo ocuparé. Ahora, hay que entender otro punto importante, tratar de siempre mantener nuestra relación señal a ruido. Tiene que ser alta para que evitar nuestro ruido de fondo y nuestro nivel de señal, con el fin de que ninguna de las dos, bueno, sobre todo que el ruido no llegue a enmascarar mi señal, ¿vale? En cuanto por entrada analógica, bueno, puedo tener problemas si no tengo un cable correcto, eso me puede generar bastantes cosas, entonces debo de saber mi flujo de trabajo desde mi micrófono hasta dónde lo voy a reproducir, debo tener un material correcto con el fin de no perder calidad. Entonces entender el punto de inicio y el punto de final, eso es lo más importante. Consejos básicos que podemos dar, pues usar el tipo de micrófono para cada situación. Entendemos que ya los micros me pueden dar respuesta en frecuencia, sensibilidad, lóbulos de captación y ponerle el micrófono que mejor le vaya a la persona. Por ejemplo, si necesitamos es una voz muy dura, pues no le voy a poner un micrófono altamente sensible porque luego me va a distorsionar o cosas así. Y pues ocupar los filtros con los que podemos contar, que son los filtros antipop, esto simplemente con el fin de que sabemos que la P es de las explosivas y nos puede llegar a generar problemas en cuanto a esa parte. Entonces, ocupar un filtro antipop con el fin de quitar esos problemas. Entre mayor sea la cercanía de nuestra fuente sonora a nuestro transductor, nos va a ayudar a que nuestra señal no tenga que viajar ni pueda llegarse a contaminar por ruidos externos. Obviamente, si vamos a generar una grabación, se controla que sea un ambiente controlado sin ruido de fondo. ¿Me explico? En estas partes pues existen tratamientos que se les pueden dar a los cuartos con el fin de que no tengamos ruidos de fondo. Y un punto muy importante, vamos a la parte de no saturar. Si nosotros saturamos, aunque se escuche muy fuerte, que se escuche fuerte no significa que se escuche bien. Entonces, nosotros tener un nivel nominal correcto, no vamos a saturar y todo nos va a llegar corriendo, de manera correcta. Ahora, en cuanto a la fuente, que el punto muy importante que casi nadie toma en cuenta es tener cables y conectores de calidad. Esto que nos genera, pues, que nuestro micrófono nos va a hacer la transducción de ondas mecánicas hacia corriente eléctrica. Si nosotros tenemos un buen conector y un buen cable, nos va a transmitir esos electrones de manera correcta. Si tengo un mal conector y un mal cable, puede ser que mi señal eléctrica se pierda. Entonces mejor, y un punto importante, es mejor subir el nivel de la salida de que estamos emitiendo, o sea, que estamos grabando y al mismo tiempo yo tengo un monitor de campo cercano, es mejor subir el nivel de la salida que el de la entrada. Esto con el fin de que si el de la entrada lo saturo, pues no me va a servir nada lo que yo estoy grabando. Entonces es mejor subir el nivel de la salida, que ya tengo mi ruta final, que mi ruta de inicio. La manera en la cual vamos a grabar, pues idealmente ya lo estamos haciendo de manera tanto cuanto más profesional, se tiene que usar sin compresión. La compresión lo que nos genera es pérdida de información. Podemos llegar a tener pérdida de información al comprimir. Si obtenemos
menor cantidad de datos, esto con el fin de pues ahorrar espacio de almacenamiento, pero perdemos información vital que podríamos tener. Entonces, es entender la característica que queramos del formato según la calidad que necesitamos. El más utilizado es el formato WAV, que es sin compresión, y eso es, bueno, el formato WAV es utilizado en Windows, y está el formato AIF, que es la similitud del WAV, pero para equipos Mac. Entonces, entender qué voy a grabar, con qué calidad lo quiero. Entonces, vamos a ir al ancho de banda, que es la frecuencia de muestreo. ¿A qué calidad lo quiero muestrear? Desde los 11 kilos, 22 kilos, 44, 100 o 48. Para uso de CDs de audio está 44, 100. Para video está 48 kilohertz. Y también entender el número de bits con la muestra que lo vamos a hacer. 8, 16, 24, 32. Y para por normativa, para audio de CD es a 16 bits. Entonces es entender qué voy a grabar, dónde se va a reproducir, y con el fin de que necesito un formato sin compresión, pues me voy a WAV. Va a ser para un disco 4400 y a 16 bits de profundidad. Entonces es entender esta parte. Ahora, existen dos maneras de trabajar con un formato ya digitalizado o sintetizado. Digitalizado es simplemente cuando nosotros obtenemos nuestra señal analógica y la convertimos a digital para poderla manipular, transmitir, modificar. Y otra manera que es sintetizado es la manera en la que se hace puramente de manera digital. En las tarjetas de sonido o interfaces, el protocolo más utilizado es el MIDI, que este es, por así decirlo, de manera muy básica, es como un lenguaje entre instrumentos, es la manera en la cual ellos se comunican. Entonces, por medio de esto yo puedo tener un sonido sintetizado. Por medio de esta parte se puede generar de manera digital puramente, sin ser una señal analógica. Entonces vamos a la parte, si ya lo que necesitamos es digitalizar sin comprimir, vamos a formato WAV, que se utiliza en Windows. Nos permite la facilidad de convertir a otros formatos, y los otros formatos más utilizados es el AIF, que es utilizado para plataformas Mac, y el FLAC, que son las que tienen la codificación sin pérdida de audio. Esta parte es esto. Si hay alguna duda en específico, me gustaría decirlo. Si me dijeron técnicas o cosas así, me gustaría más compartirle como las dudas que hay en específico. Quise dar los temas y conceptos como básicos para que puedas entender qué vas a hacer. No vengo a explicarte de, bueno, vas a poner este micrófono de tal manera, con el lóbulo ocupando aquí, cosas así, porque creo que esa ahí es la parte como artística de que tenemos que tener nosotros. Si a nosotros nos gusta cómo se escucha la colocación de un micrófono, no significa que sea la manera correcta en la que yo lo esté haciendo. Que a mí me funcione y que tú entiendas la manera que para ti funcione y está bien, es eso, pero yo no les voy a decir, no, pues es que el micrófono lo tienes que poner a 15 centímetros de distancia de la fuente sonora, con el lóbulo de captación cardioide puesto a 90 grados. Simplemente es, si para ti te funciona, está bien. No hay un manual que te diga una u otra manera lo que tienes que hacer de manera correcta o incorrecta. Simplemente es, si para ti funciona, lo escuchas bien, está correcto. No tiene que haber nada. Siempre y cuando teniendo en cuenta todos estos datos que ya tuviste, tienes un buen nivel de entrada, tienes una estructura de ganancia correcta, tienes un headroom presentable para después modificar tu señal. Pues como tú coloques el micrófono, como tú lo quieras poner, si para ti está bien esa grabación, está bien, es tu grabación. Haz lo que quieras con ella, ¿no? Entonces, pues esa parte, recomendaciones que daría, experimenten. Si tienen la capacidad de hacerlo, si pueden jugar con un micrófono, posicionarlo, moverlo, ponerlo de cabeza, entender cómo funciona el lóbulo de captación, qué tanto nivel de ganancia le tenemos que dar, cosas así, pues simplemente experimenten. No le tengan miedo a usarlos, para eso son. Entonces, pues técnicas, existen muchas, las puedes ocupar. Si quieren, después se puede dar todas las técnicas que hay para grabación estéreo, cosas así, también se puede dar, pero simplemente creo que esto es importante. Teniendo estos datos claros, puedes llegar a hacer todo lo que quieras. Entonces, no sé si hay alguna duda aparte de ustedes. Pues mira, John, hay una pregunta aquí que Claro. nos están haciendo. ¿De qué tarjeta de audio recomiendas? Bueno, de tarjeta de audio en específico, ya todas las computadoras, hasta dispositivos electrónicos, sea como nuestro teléfono,
tablet, cosas así, ya tiene una tarjeta integrada. Básicamente la tarjeta de audio es la que se es capaz de reproducir estas señales digitales, hacer la transducción. Si vas a trabajar en cuanto de nivel más profesional, pues te recomendaría a qué vas a trabajar. Por ejemplo, si solo estás trabajando con una voz, pues bueno, yo te recomendaría, bueno, una interfaz independiente de audio, esto con el fin de qué, de la frecuencia de muestreo. Las tarjetas de audio que normalmente tienen las computadoras no son capaces de generar una frecuencia de muestreo más alta. Hay unas que solo se limitan hasta los 20 kHz. Entonces, si estamos viendo que nosotros queremos hacerlo calidad CD, me pide de manera por librito que sean 4400. Entonces, yo me iría a una tarjeta que sea una interfaz externa. Si solo es un canal, pues de que sea de un canal y que tenga sus salidas, que tenga entradas balanceadas. Sería más entender como qué características necesita y con eso decir, si yo voy a trabajar en un estudio de grabación y mínimo necesito 24 entradas, pues te diría, no, pues vete con una interfaz Antelope con tales características, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tarjeta te recomendaría? Es a las capacidades de cada quien y a las necesidades. Si solamente necesitas una entrada con micrófono, pues hay interfaces muy pequeñas que conozco, que son M-Audio, Behringer, Yamaha, que esas son como de las más conocidas y las más básicas. Entonces, quizá podríamos preguntarle qué características necesita. Espero os haya contestado la pregunta y si hay más. Ok. Sí, dice Ceci Robles, tanto los cables o conectores deben tener algo en específico para que tengamos una grabación lo más limpia posible. Ok. Ah, en cuanto a los conectores y cosas así, bueno, vamos a la parte de que van a transmitir corriente eléctrica. Entonces, entre mejor acople tengan los pines que tiene tanto mi micrófono de salida como el conector, pues son mejores. Actualmente, pues existen muchas marcas, de las mejores que existen, pues hasta tienen conectores bañados en oro, con el fin que son el metal que mejor conduce la corriente eléctrica. Entonces, pues el cable que sea especializado, bueno, si bien no tenemos un estándar o una normativa que nos diga qué tipo de cable, qué grosor tengamos que tener, pues que el cable en primera sea balanceado, que significa que pues sea conector, bueno, XLR o TRS, que sea balanceado, que significa que tenga mis dos hilos más una malla. Existen muchas marcas, Belden, Canare, Gotham, que me dan diferentes calibres en cuanto a AWG, que es la estándar de los calibres de los cables. Hay quienes manejan 22, 24. Simplemente diría que sea específico para cable de micrófono, que son dos líneas más la malla. No recomiendo, bueno, que sea balanceado, sería lo único que recomendaría. Y pues entre más le puedas invertir a tus cables, o sea que la calidad de la aleación sea mejor, pues es simplemente entender qué mejor conduce la corriente eléctrica. Pues el mejor conductor, que es el oro que podemos tener, pero pues es obvio que no vamos a tener cables de oro. Hay unos cables y conectores que ya tienen bañados en plata, entonces esos me pueden servir bastante. Simplemente la recomendación es pues un conector de buena calidad, básicamente no esteren, o sea, básicamente. Este, si lo vas a hacer tú, que tu nivel de la soldadura sea correcta, tu nivel de cuando lo vas a soldar que sea correcta, o sea, que te quede bien. Cuidar esa parte de no dejar el cable muy pelón, muy largo, cosas así. Entonces yo recomendaría, pues si vas a hacer tus cables, pues hazlos de mejor manera. Entre más le puedas invertir a tu conector y al cable, pues mejor será. Pero la recomendación es conector balanceado, que es el RTRS, y el cable que igualmente sea balanceado. Dos mallas más hilo. Dos hilos más malla. Ok, ok, John. Nos pregunta Francisco Jesús Mondragón, ¿de qué aplicaciones tiene el uso de arreglos de micrófonos? Ok. Al momento de que tú tengas una grabación que necesites tener, por así decirlo, un arreglo que tú quieras en estéreo, puedes tener. En cuanto a grabación, lo que se ocupan más son arreglos para estéreo de micrófonos. Tenemos los mid-side, los GA, los AB.
simplemente es la colocación de los micrófonos. ¿Con qué me puede servir? Pues es, si tengo un conjunto de cuerdas y aparte, por así decirlo, quiero tener el micrófono de cada uno, más un room general de todas esas cuerdas, ahí podría hacer el uso de una técnica MS, con el fin de yo tener dos micrófonos cardioides, acomodarlos y que eso me dé un panorama, que me pueda tener dinámicas de los instrumentos, eso me puede dar, para eso me puede servir. Si yo tengo varios instrumentos y aparte yo le quiero dar dinámica a todo lo que estoy haciendo, pues con ese arreglo me funcionaría. Por ejemplo, si tengo otro, hay gente que a la batería hasta le gusta poner a los overheads, les gusta hacer un arreglo igual mid-side MS, con el fin de darle como una espacialidad a la grabación. Entendemos cómo está posicionada nuestra batería y le damos pues por pura imagen sonora que corresponda, si está sonando a la izquierda, pues que yo lo escuche a la izquierda. Se me hace raro que, desde lo que les decía, por el momento desde que las consolas tienen un botoncito que le dicen del panorama, es simplemente darle una imagen auditiva que se corresponde a nuestra imagen visual. Si está sonando a la izquierda, pues a mi cerebro se le hace mejor que lo escuche a la izquierda. Si lo tengo al centro, pues que sea al centro, porque si lo tengo a la derecha y lo escucho a la izquierda, mi cerebro entra en conflicto de por qué si lo estoy viendo a la derecha, lo escucho a la izquierda. Entonces es simplemente con qué fin ocuparía esas técnicas, con el fin de darle espacialidad, quizá un tanto cuanto de dinamismo a mi grabación. Perfecto. También Ceci Robles dice, es lo que se mencionaba en conferencias pasadas de que hay que experimentar y poner en prueba nuestro oído y partir también de esa percepción. Pues sí, como les decía, o sea, me dicen como técnicas y cosas así. La verdad es que no me siento con la capacidad de decirles, lo tienes que hacer así, así va a sonar bien y así va a ser, porque nosotros podemos experimentar con lo que tengamos, teniendo en cuenta las herramientas con las que tenemos, con eso nosotros podemos explayarnos y experimentar. Entre más experimentemos, nosotros vamos a saber, ¿sabes qué? Mira, yo te recomiendo que coloques el micrófono aquí, porque me genera ciertos armónicos, me genera cierto color al timbre. Entonces, simplemente experimenta. Si tienes la capacidad de hacerlo, hazlo, pero hay que saber en cuenta todas estas partes que quizá les puede explicar o revolverlos un poco más por entenderlos. Entonces, entender todo lo que hay, con todo lo que podemos hacer y aplicarlo. Perfectísimo, Millón. Pues, creo que no hay más comentarios, Andresito. ¿Tienes por ahí algún otro? Saludos de buscado. Eduardo Martínez, Paula Martí. Pues no, creo que no. No, sí, como que fue. Estuvo bien explicado. Sí, estuvo bien. De hecho, No había quedaron otras preguntas, dudas. pero se contestaron a lo largo de la Exacto. exposición. Ok. Perfecto, Pues, pues igual si en algún momento alguien quiere la presentación o poquito o lo que sea, bueno, sabe que me pueden encontrar ahí en la escuela. Siempre estamos dispuestos a explicar y a compartir o a revolver quizá más a los compañeros. Acérquense, aprovechen todo lo que la escuela les da y sobre todo, bueno, yo un reconocimiento al ingeniero Susilla que siempre nos ha dado todo, nos ha permitido experimentar, nos ha pedido hacer, deshacer, entonces aprovechen esta parte. Si alguien más está interesado o les puedo ayudar en algo, ahí están mis contactos, está mi teléfono y un correo. Si a alguien le sirve cualquier duda, pues estamos para ayudarles, compañeritos. Les digo, para mí es fundamental que el conocimiento o lo que sepa esté en movimiento, porque si no se estanca. Sí, muy bien dicho, John. Nada más, una pregunta, John. Yo sí tengo ahí. Ahí sí. ¿Por qué, por qué ahora los equipos, tanto de grabación, digamos, las interfaces o hasta ya las mismas consolas para los estudios de grabación, por qué tienen esa capacidad de, digamos, 24 bits o ya en dado caso 32 bits, pero las frecuencias de muestreo se van hasta los 192 o van aumentando sucesivamente? ¿Por qué existen esos equipos si al final, digamos, llegan a un producto que viene siendo un disco que termina bajando la calidad a 16 bits y a 44.1?
Ok, el punto fundamental es que es una señal analógica y la queremos convertir a digital. En cuanto mayor sea mi frecuencia de muestreo, más muestreas voy a tener de mi señal. Si lo tengo a 2 bits de frecuencia de muestreo, simplemente voy a hacer uno y 2 de toda mi señal. Si lo tengo 44,100, tengo 44,100 muestras. Entonces, si yo tengo hasta 192, es 192,000 muestras de toda mi señal en un segundo. Entonces, esto me sirve con el fin de digitalizar de mejor manera mi señal analógica. Para eso me sirve. Aunque yo después, al momento de ya pasarla, baje mi frecuencia de muestreo a 44,100 y a 16 bits, esto es con el fin de yo tener mi señal digital lo más parecida a una señal análoga. Es imposible porque al final de cuentas no lo podemos hacer, pero para eso me sirve. O sea, entre más número de muestras tenga, mi señal va a ser más parecida. Imagínate una sinusoidal, simplemente un valle y una cresta. Si yo lo tengo a mi frecuencia de muestreo es 2 Hz, simplemente me va a tocar el punto máximo y el punto mínimo. Y si yo lo tomo, pues nada más tendría un valor así. Entonces, al momento de yo tener más frecuencia, voy a entender que son más muestras. Entonces voy a poder hacer mi mejor conversión, va a ser más semejante a mi señal analógica. Entonces, entre mayor sea mi frecuencia de muestreo, más muestras voy a tener con el fin de trabajar y con el fin de evitar pérdida de información. Esa sería la respuesta. Ok, ok. Y entonces en el momento que se pasa al CD, no importa si se, digamos, se deprecia, se seguirá manteniendo esa, digamos, calidad para ese formato. Entonces, Sí, sí, lo importante es yo cómo la voy a obtener y a partir de lo que yo obtenga, lo que voy a modificar. Si yo tengo más datos, puedo trabajar de mejor manera. Simplemente es eso, yo obtengo mayor información y al tener mayor información puedo modificar toda esa información a mi conveniencia. Si tengo menos datos, pues puedo trabajar menos con esos datos. Aunque yo al final lo exporte a 44,100 y a 16 bits, eso pues ya es porque las características que me lo pide así son. Pero pues igual manera, si lo puedo exportar a 192 kilos y a 32 bits, pues va a ser casi casi que tenga mi señal analógica puramente reconstruida. ok, ok, John. Muchas gracias. Perfectísimo. Hay una pregunta que llegó de último minuto, así como que rayando el tiempo. Claro. Dice el buen Dani. Hace un momento comentaste acerca de los niveles nominales que manejan las consolas. Creo que dijiste que el nominal en Yamaha es de menos 18 dB. ¿Esto qué significa? ¿Por qué tienen valor negativo? Bueno, eso damos que le- debes es una expresión de una relación logarítmica. Es de manera exponencial, no sube, significa que suba de uno en uno, va de manera exponencial. Tenemos diferentes valores de dBs. Ah, hay dBs FFS, que es el full scale, que son los que están expresados en los bómetros. Esto significa que mi nivel nominal significa que sería un cero analógico. O sea, sería el punto en el cual yo tengo para trabajar sin llegar hasta la distorsión. Las consolas me generan sería el headroom ya que tengo con el fin de trabajar. El cero ya sería que está entrando el máximo nivel de entrada de la señal. Espero que se conteste más o menos. O sea, simplemente es el valor que me da en cuanto a la relación que tenga de entender cuál es mi señal que está llegando a... Entendemos que la relación sería como es corriente eléctrica. Si está trabajando, si no me equivoco, es a punto 77, es nivel línea, o 1.44 es nivel línea. Entonces estamos trabajando con corriente eléctrica. Es simplemente tener el valor nominal en toda esa parte. Ok, John, a ver si puedes repetir tantito eso, de lo último, de lo de nivel línea y nivel micrófono, porque se Bueno, es que congeló. entender esa parte. O sea, estamos trabajando idealmente ya cuando hacemos la transducción de nuestra señal analógica a corriente eléctrica, tenemos dos valores de voltaje. El nivel micrófono, que es 0.77 volts, y el nivel línea, que es 1.44, si no me equivoco. Entonces, hay que tener cuidado con esa parte. No podemos conectar directamente si nuestra entrada solamente es de
de nuestro amplificador de la consola solamente recibe nivel micro, y si yo le conecto algo a nivel línea, pues puede llegar a tener problemas o saturar de manera instantánea, porque le estoy entregando el doble del voltaje que necesita. Perfecto, John, Perverso. perfecto. Perverso. Sí, pues tú tienes alguna ahí pregunta de último minuto, Isra. Yo tengo una pregunta, la del Dani nada más, pero sí quería preguntarte, por ejemplo, ¿cómo haces una inversión de polaridad cuando estás grabando? O sea, ¿para qué te sirve una inversión de polaridad? O, No, ¿cómo lo haces por ejemplo, si necesitas invertir la polaridad de algún micrófono, ¿en la consola se podría lograr? bueno, hay consolas que ya cuentan con la inversión de polaridad, simplemente cambian la conexión del pin 2 al 3 y el 3 al 2. Eso solo es, Físicamente así, o sea, lo hay de podrías resolver. manera, físicamente se podría hacer así. Esto con qué fin, en algún momento, cuando estamos grabando una tarola, hay tarola que lo grabamos por arriba y el entorchado que va por abajo. Entendamos la fase, eh, la manera del entorchado entraría en fase negativa. Bueno, no en fase negativa, sino en una polaridad diferente. Entonces podría generar que esto, al yo tener la misma señal de misma amplitud pero diferente fase, podría llegar a tener una cancelación. Esto es importante con el fin de que pues yo quiero que se escuche bien el entorchado y la tarola de arriba, no quiero tener una destrucción en cuanto a mi señal, entonces tendría que cambiar la fase, sobre todo el entorchado. Hay consolas que ya me lo dan que tienen el botoncito, pero si yo lo quiero hacer de manera física, pues es yo cambiar la polaridad de mis pines 2 al 3 y el 3 al 2, que es donde va la Perfecto. señal. O también ya hay por programas de software que te generan el cambio automático de fase. Y hay que siempre tener cuidado con la fase, con el fin de que todo mi flujo de trabajo esté correcto. Perfectísimo. En, Pues en yo ese estoy muy caso, perdón. contento. Ah, Dime. sí, sí, sí. No, en ese caso, cuando realizas algún tipo de grabación o algo, ¿cómo puedes identificar que hay un problema de fase en esas grabaciones? De manera auditiva sí lo puedes generar hacer, o sea, es complicado. Hay veces que hasta ni yo tampoco lo entiendo. O sea, pero sí se llega a generar, sobre todo en cuanto a algunos fundamentales que te puede generar. Regresemos a la tarola. O sea, el ta, como los fundamentales los puedes llegar a perder al momento de tener tanto una fase, la parte de arriba como la fase de abajo. Ahí puedes perder quizás ese cierto punto. Puede que no sea tan notorio, pero sí lo puedes llegar a escuchar. Ya conforme a la práctica, pues sí lo vas a ir escuchando. O sea, entiendes que puedes perder ciertos fundamentales de esa parte. Y afortunadamente, gracias ya a los softwares, hay unas que te dan que puedes revisar esa parte de la polaridad y de la fase. Puedes checar polaridad de fase. Entonces, pues hay que hacer uso de las herramientas que tenemos, de los software, y pues si nosotros entendemos cómo funcionan, simplemente es interpretarlo. Perfecto, John. Gracias. Perfectísimo. Muchas gracias, John. Te mando un saludo. Ya habrá tiempo para vernos físicamente y platicar, ¿no? Otro rato. Por lo Claro que sí. pronto, pues yo a todos los compañeros que vieron esta ponencia, pues se va a quedar ahí en Facebook. Entonces, échenle un ojito, dense la vuelta y si tienen la posibilidad de que John de que tengan una duda en una situación de experiencia personal, John es de las personas que siempre está abiertas a contestar las dudas que tengan y a compartir el conocimiento. Así es que te mando un gran abrazo, amigo. Un saludo, amigos, y felicidades. Gracias. Gracias, amiguito. Continuamos con Diego Martínez en este CK 2020 de Ableton Live, que nos tiene una primicia de Ableton 11. Así es que no se vayan, continuamos.